reformas a distintos códigos, nuevo Código Penal, o Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, leyes penales especiales como el lavado de activos, a efecto de que nosotros a través de Presidencia podamos canalizar al Pleno de la Corte Suprema esas propuestas, las discutamos en los próximos días, las aprobemos y las llevemos como propuesta oficial en el marco de la iniciativa de ley al órgano legislativo para que sean ellos quienes tomen la decisión al respecto. ¿Qué tipo de ¿Qué contempla lo que le han presentado? Mejoramiento de los plazos en cuanto a la respuesta judicial, en el tema penal alguna revisión a las penas que se han estado planteando en la vigencia de las nuevas leyes, como en los delitos de extorsión, de asociación ilícita, de lavado de activos, temas de narcotráfico, que hay que ser completamente rigurosos, es un criterio personal en alguna medida, y en alguna otra medida el establecimiento de procesos que dinamicen la parte jurisdiccional en materia contenciosa administrativa, por ejemplo, y en materia civil. Les decía yo a los jueces, tratando de entrar en la conciencia de ellos, que no compartimos que a partir de hoy, por ejemplo, se señale una audiencia para dentro de 4 meses, o 3 meses, o 5 meses, o a veces más. Eso es inconcebible para nosotros y son los temas que queremos mejorar con el planteamiento de reformas a estos estamentos jurídicos a través de la iniciativa de ley al Congreso Nacional, entre otras medidas que se contemplan, que son muy variadas y que por supuesto las vamos a compartir en el contenido literal con ustedes para que ustedes hagan las valoraciones pertinentes. Presidente, ¿cuáles serían estos plazos, de acuerdo al estudio que han hecho la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a mejorar estos plazos? Reducción al menos en el 50% de los plazos en el tema de principalmente los procesos civiles, que son, por ser derecho privado, en alguna medida no de oficio del juez, sino de las partes demandantes o demandadas, con el propósito de que las partes obtengan una respuesta más rápida y más de calidad en las distintas demandas que se tramitan. Igualmente en los jurisdicciones administrativos queremos reducir los tiempos. En promedio, una sentencia en primera instancia en materia civil se está 2 años. Queremos reducirla por lo menos a 1 año, en materia contenciosa administrativa también, en el sentido de que justicia tardía no es justicia. Entonces la respuesta a tiempo es una de las principales objetivos en esta propuesta de reforma, y la calidad de la respuesta también, por supuesto. Sobre el lavado de activos también se plantearon propuestas de reforma. Se plantean propuestas para dinamizar. Recuerde que el país es miembro del GAFI, que es el grupo de apoyo técnico al tema en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Estamos agarrando algunas recomendaciones ahí a efecto de que podamos fortalecer la parte administrativa en el tema del lavado de activos, pero también la parte judicial, no solo con la revisión de las penas que se contienen actualmente vigentes a partir del 25 de junio del año pasado en el nuevo código, sino también con la revisión de contenidos de los tipos penales que tienen que ver con la aplicación de esa legislación en los tribunales de justicia en materia penal. ¿En qué tiempo sería enviado al Congreso Nacional el tipo de reforma? Nosotros vamos a introducir las reformas en el mes de noviembre al Pleno de la Corte Suprema. Esperamos estar discutiéndolas y aprobándolas en ese mes, y a fines de noviembre o principios de diciembre, indistintamente del proceso político en el que el país está, porque no nos podemos detener en el Poder Judicial por eso, nosotros vamos a avanzar enviando al órgano legislativo esas propuestas. ¿Se pueden enumerar cuántos artículos y cuántas leyes son las que se pretenden? Es una cantidad variada de leyes: Código Penal nuevo, Código Procesal Penal, Ley contra el financiamiento del terrorismo, ley en materia de sistema penitenciario, leyes que tienen que ver con la ejecución de las penas, con lavado de activos, narcotráfico, extorsión en materia penal, entre otras, leyes que también tienen que ver con el Código Procesal Civil, el Código o la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Administración Pública, y otros estamentos, reglamentos en algunos casos que giran alrededor de la aplicación y de los contenidos de estas leyes. Todas estas reformas, presidente, influyen en la mora judicial, porque tienen que... Ese es uno de los grandes temas. Recordemos que en 2016 venimos de alrededor de 200.000 casos en mora judicial a 49.800 a marzo de 2020. Pandemia, el COVID nos atrasó sustancialmente el progreso que llevábamos en este tema, y nos hemos retrasado un poco. En el pleno de ayer precisamente y en otros plenos anteriores hemos estado abordando la problemática, y estamos ya con todo el compromiso y todo el interés y la rigurosidad de efecto de que podamos retomar el Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial
y esos casos que todavía se encuentran en esa categoría de mora puedan salir de la misma y poder dar una respuesta a tiempo en todas las materias de parte de los tribunales de justicia del país. ¿En este tipo de reformas se incluye también el tema de extradición? No, eso es ajeno al tema de extradición. Recordemos que ese no es una demanda o un proceso acusatorio propiamente dicho, es un mecanismo sui generis específico en el tema de que un Estado, distinto al de Honduras por supuesto, imputa algunas acciones u omisiones de carácter penal delictivo a determinadas personas de acuerdo a la norma del segundo párrafo del 102 de la Constitución, y en ese sentido se aplica ese 102 y un auto acordado. No se comprenden en estas reformas temas que tengan relación con el proceso de extradición, en que ya lo hemos dicho, es adecuado y es posible crear el espacio a efecto de revisar la ley siempre que estarla revisando, porque las sociedades cambian en cuanto a sus necesidades y la ley debe responder a la necesidad y a la actualidad. Y el tema de la extradición no puede ser ajeno a la revisión que constantemente se puede hacer desde el punto de vista normativo de la Constitución, del auto acordado o de alguna legislación especial que algunos puedan entender que se pueda requerir. Hace unas semanas se hicieron reformas a la ley de lavado de activos, también Código Penal y Código Procesal Penal, ya las pudieron conocer ustedes. ¿Se van a tener nuevas atribuciones los jueces en cuanto a los bienes, en cuanto al aseguramiento de bienes? Es que una de las garantías que los ciudadanos tenemos, hombres, mujeres, sin importar la edad, la condición de ninguna naturaleza, es precisamente en algunos temas el control jurisdiccional. A usted no le pueden detener, por ejemplo, sin una orden de autoridad competente. No le pueden allanar su domicilio sin una orden de la autoridad competente. No le pueden secuestrar documentos u objetos presumiblemente sujetos de delito o objetos de delito sin una orden de la autoridad competente. Entiendo que algunas de las reformas van orientadas a la exigencia que se contiene en la reforma del procesal penal de la autorización judicial, a efecto de que se pida información financiera, por ejemplo, respecto de sospechas que penden sobre determinada persona natural o jurídica en la comisión presunta de un delito. Me parece que mientras la ley no abuse del derecho que tienen no solo las personas sujetas a investigación, sino de las facultades que tienen las autoridades encargadas de la investigación criminal o de la judicialización criminal, no debería de presentarse ninguna preocupación en ese sentido, porque de lo que se trata es de establecer un sistema normativo legal que equilibre los derechos de unos, pero también las facultades y las obligaciones de otros, en el sentido de que no se permitan infracciones a la privacidad, al buen nombre, al derecho de las personas. A mí me causa, por ejemplo, como ciudadano, alguna extrañeza y alguna sorpresa el hecho de alguna exhibición pública que se hace de personas cuya inocencia está contemplada y ratificada en el artículo 89 de la Constitución de la República, en el artículo 8 del Pacto de San José, de las garantías judiciales y en todos los estamentos jurídicos, presentando a las personas desde el primer día de su detención o de la investigación como culpables. Entonces creo que en ese sentido el país tiene enormes retos y debe de mejorar sustancialmente ese respeto a los derechos y garantías que en determinadas circunstancias o acciones o hechos la gente tiene. Y pues la autoridad estamos por supuesto que obligados a dar el ejemplo de respeto a las leyes y de respeto a los derechos humanos de las personas, sin que eso se entienda bajo ningún punto de vista que es un favorecimiento a la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, contra la criminalidad organizada. Nada más es que se hace en todos los países y así debe de ser el respeto a los derechos de todo el mundo, pero con rigurosidad la investigación, con rigurosidad desde el punto de vista lícito la acusación, con rigurosidad la presentación de las pruebas y con rigurosidad la sentencia que deba de dictarse en el marco de lo que establece y de los contenidos de la legislación. Creo que como país hemos avanzado bastante, no solo en la producción de leyes que antes no había y en la imposición de penas en determinadas acciones delictivas, hemos avanzado también en la creación de instituciones, fortaleciéndolas
contratando más fiscales, más investigadores, creando la ATIC, fortaleciendo DPI. El tema nuestro, el Poder Judicial, creando los circuitos de jurisdicción nacional como de corrupción, extorsión, criminalidad organizada, también fortaleciendo delitos tributarios, privación de dominio de bienes de origen ilícito, creando tribunales de sentencia en distintas regiones del país, incluso juzgados de paz móvil, justicia alternativa como facilitadores judiciales. Eso está muy bien, hemos construido edificios, tenemos expediente electrónico, tenemos módulo de gestión de audiencias, tenemos avances significativos como el hacer 50, 60, 70 audiencias diarias de manera virtual en materia jurisdiccional en todo el país, tenemos casi 300 defensores públicos, pero eso no haría avanzar con determinación la justicia si cada uno de los operadores de justicia no respeta a los ciudadanos, no respeta los contenidos de la ley, no respeta a las garantías que tiene una persona, indistintamente de la condición de la persona o del delito que se esté investigando. Reiteramos, el delito hay que combatirlo con toda la rigurosidad, con toda la determinación en el marco de lo que establece la Constitución, los convenios y la ley. ¿Y cómo mejorar para que no se violenten los derechos de las personas? Sí, las instituciones tenemos los mecanismos, el compromiso de cada funcionario, los organismos de las escuelas judiciales o de capacitaciones que hay en las distintas entidades también, el propio mejoramiento de la legislación, de la norma que hay que aplicar a través de la decisión del juez, que es la herramienta de las principales de un sistema democrático como el nosotros, es decir, la ley, en cuanto a proponer las reformas y mejorar esos mecanismos, no solo en el tema de los tiempos, sino también en el tema de la calidad de la legislación, de manera que sea justa y de manera que lo que la aplican, los fiscales, la gente de la PGR, del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial y de los otros estamentos, abogados privados incluso, estén comprometidos con el respeto a la ley misma. Gracias. Disculpa del Castro, y del abogado Solón, por ser una extradición importante la que se dio el presidente en sus consideraciones. Bueno, nosotros nada más hacer referencia a que el compromiso es con el cumplimiento de la Constitución y la ley en cuanto a los contenidos de los procedimientos, de acuerdo a una solicitud que se presenta en una situación de extradición, de la manera más rápida posible y de la forma en que se contribuya imparcialmente al sostenimiento del Estado de Derecho y al castigo, sea en Honduras o como... Son parte de las declaraciones que está dando el presidente de la Corte.